Bueno, nuevamente nos alegra mucho estar acá en esta nueva experiencia de este miércoles 8 de marzo del 2026. También observamos que acaba de entrar nuestro hermano Jorge Linares. Bienvenido, estimado Jorge, qué bueno que esté con nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar Noches. a esta nueva experiencia. Nos disponemos en las manos de la triple presencia y de sus ángeles que nos acompañan. Infinito Padre, que hace posible que existamos y hace posible todas las condiciones para que no solo vivamos, sino que podamos elegir la vida eterna, especialmente el caso de nosotros, los que tenemos libre albedrío, los que tenemos conciencia de nuestra existencia. En esta hora en la cual nuestro planeta está en ciertas tensiones, queremos poner en sus manos cada una de las mentes y de las almas de sus líderes, hombres y mujeres, para que cooperen con usted y nosotros también cooperemos irradiando no solo oración, sino testimonio diario de nuestro pensamiento, palabra y acción. Que cada día haya una flexibilización de nuestras mentes, de nuestras almas, especialmente de las personas líderes de todas las tendencias planetarias, para que se produzca lo que usted quiere, Padre. Ponemos en sus manos en esta noche los aspectos que vamos a tratar para que podamos absorber todo lo que usted quiere que absorbamos e irradiemos eso a nuestros semejantes. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias por las bendiciones que derrama sobre todos los miembros del universo, sobre todos los miembros de nuestro planeta y de todas las naciones, de cada una de nuestras naciones, sobre los miembros de nuestras familias, sobre quienes estamos aquí y sobre quienes se integren más adelante conjuntamente con sus familias. Todo esto lo ponemos en sus manos. En el nombre de Micael y Jesús, así es y así será. Amén. Adelante, estimada Elena. Amén, amén. Sí, gracias. No, pues vamos a dar oficialmente la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan bien puntuales. Muchísimas gracias. Está Esner, Aníbal, Hani, Amparo, Consuelito también, Javier, Douglas, Ramón, el señor Jorge y Gigi. Hasta ahorita están con nosotros. Muchísimas gracias y súper bienvenidos. Entonces, bueno, me parece que Esner está inquietísima porque tiene ya preguntas listas, así que Esner, de una vez, ataca. Tu audio, chula. Buenas noches, Marcelino. Buenas Le noches, cuento que estimada Edne. empecé a estudiar el documento 119 del libro de Orantia y me puse en la tarea de empezar a estudiar el libro por ese documento y empecé por el documento 119, aunque tengo ya varias preguntas. Ya voy en el documento 123, pero en el 119 tenía varias preguntas para hacer. Una de ellas es, ¿quién es el Ser Supremo? Ajá. Por favor, repita, estimada Edne, la pregunta. ¿Quién es el Ser Supremo? A el Ser Supremo, el Ser Supremo. Ese es uno de los aspectos no sencillos de comprender en vista de que es un tanto nuevo para la filosofía humana. Cuando uno habla del nombre no hay problema, porque cuando uno habla del nombre, la gran mayoría de tendencias espirituales hablan de un Dios supremo, ¿no? El Dios supremo. Muy bien, eso está bien. El Padre es supremo, Dios es supremo, es lo máximo, sí, pero en el caso de los reveladores, nos habla de una realidad extraordinaria que tiene que ver con el plan divino, el plan divino. El plan divino tiene que ver con el hecho de que cuando el yo soy en la infinita eternidad pasada se autodistribuyó en tres, ese yo soy que no se podía hablar de persona, se autodistribuyó en tres, en un Padre universal, en un Hijo eterno y original y en un Espíritu infinito.
entonces ya se podía hablar de persona. Los reveladores dicen que nunca hubo tal comienzo, pero que la mente humana no va a poder entender nada o muy poco de la deidad si no hay un hipotético comienzo, y ellos le colocan un hipotético comienzo a esa distribución del yo soy. Entonces, el plan divino de la triple divinidad, de la triple deidad, de la Trinidad infinita, el plan divino es no solamente vivir en existencia, es decir, existir por toda la eternidad pasada, presente y futura, sino vivir experiencias. Y ese hecho de vivir experiencias se trazó en tres grandes niveles de la realidad universal. Y esos tres grandes niveles son el nivel menor, que es el nivel de la realidad limitada por el tiempo y por el espacio. Es un conglomerado de seres celestiales limitados por tiempo y por espacio. Y ese nivel es un nivel finito. Finito significa que tiene límite de tiempo y tiene límite de espacio. Y, o sea, opuesto a infinito, ¿no? Sin límite de tiempo y sin límite de espacio, el caso del infinito. Ese nivel finito, tanto de seres celestiales como de seres humanos, vive una enorme cantidad de experiencias, y esa enorme cantidad de experiencias se suman todas. Dios vive experiencias en esos seres y por supuesto en nosotros, y nosotros y esos seres, hermanos mayores nuestros, viven experiencias en Dios, en la Trinidad. Entonces esas experiencias se suman, todas esas experiencias de valor se suman, y toda esa inmensa sumatoria viene a dar resultado una deidad experiencial derivada, que nunca fue eterna en el pasado, pero puede ser eterna en el futuro, o sea, es eterna en el futuro. Y esa deidad derivada experiencial se llama Dios el Supremo. Ese es Dios el Supremo, la sumatoria de todas las experiencias de valor espiritual producidas por la Trinidad en todos los seres celestiales y humanos de la realidad limitada por el tiempo y por el espacio, que generalmente nos desenvolvemos en los 7 superuniversos. Y a su vez las experiencias de todos esos seres celestes y humanos en la Trinidad. De manera pues que ahí incluso forman parte del Ser Supremo los ajustadores, porque los ajustadores, aunque no son limitados por tiempo y por espacio, vienen a vivir experiencias en seres como nosotros, súper limitados por el tiempo y por el espacio. Y esas experiencias que viven los ajustadores en los humanos y los humanos en los ajustadores se suman al Ser Supremo. Esa es la primera realidad universal en la cual la Trinidad experimenta. La segunda es entre el absoluto y el finito, como no hay una palabra en el diccionario, porque esa es otra realidad que no se conoce en ninguna filosofía. Los reveladores colocan el apso de absoluto y el nito de finito, y es la palabra absónito o absonito, no hay acento. Entonces, esa palabra es la realidad intermedia entre el absoluto y el finito, que se llama trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque trasciende el tiempo y el espacio, está por encima del tiempo, del límite de tiempo y del espacio, pero por debajo del nivel absoluto. No es ni absoluta ni finita, está intermedia, y se llama absónita o trascendental. Y entonces las experiencias de la Trinidad en esa realidad intermedia llamada absónita o trascendental, se llama toda la sumatoria de esas experiencias, va a tener también una configuración en una deidad derivada, experiencial, que nunca fue eterna en el pasado, pero puede ser en el futuro, y que se llama Dios el último. En el finito, Dios el supremo, y en el trascendental o absónito, Dios el último. Y finalmente hay una tercera realidad universal, tercer nivel universal, que es el nivel absoluto. Entonces, ese nivel absoluto donde se van a producir realidades absolutas que vienen de la realidad absónita en un momento futuro y que vienen incluso de la realidad finita, pero también hay seres absolutos, y todas las experiencias que la Trinidad vive en los seres absolutos, en las realidades absolutas, en los valores absolutos,
se suma y esa sumatoria de todas esas experiencias van a producir una deidad también derivada, también no eterna en el pasado, pero sí en el futuro, que se llama Dios el absoluto. De manera pues que esa es lo que le puedo decir de Dios el supremo. Además, ya para concluir, dicen los reveladores que en el caso del ser supremo ya existe en el paraíso, en Abona, pero ¿qué ocurre? Que solo actuaba a nivel espiritual, no a nivel de seres como nosotros, materiales o semimateriales como los Adanes y las Evas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ese ser que ya existe, que incluso es padre del máximo jefe de la reflectividad que se llama Magestón, en combinación con el absoluto de deidad, lo creó. Entonces, dicen que ese ser que ya existe, deben sumársele todas las experiencias de los seres finitos para que se autorrealice y se complete como una personalidad totalmente autorrealizada y finalmente surja como Dios el Supremo. Entonces, esto es profundo. Yo hago todo lo posible por hacerlo lo más sencillo, pero sigue siendo profundo. Espero que haya quedado más o menos clara, estimada Esner. Tu Creo que audio, sí. Esther. Ah, ok, ya. Bueno, sí, pues gracias. Está muy amplia la respuesta, señor Marcelino. Entonces, gracias. Ramoncito, adelante. Hermana Esner, por casualidad, si tiene otra pregunta, puede hacerla con toda confianza. Bueno, mientras le damos la Bueno, bienvenida a sí tengo Alfonso, que otra acaba de pregunta. conectarse. Bienvenido, Alfonso. Perdón, Esner, adelante. Me gustaría hacer esta pregunta. ¿Por qué Micael es un liberador adánico? ¿Liberador? ¿Adánico? Sí, sí. Bueno, mire, lo que ocurre, estimada Esner, bienvenido Alfonso, qué bueno que esté con nosotros. Un abrazo fuerte, hermano. Bien, estimada Esner, lo que pasa seguramente es que usted está leyendo lo de los autootorgamientos. ¿Sí o Sí, no? señor. ¿Está leyendo los Sí, señor. autootorgamientos? Sí, señor. Ah, ok. Ese fue un otorgamiento de Micael. Ese fue un autootorgamiento. Primero se autootorgó como un Melquisedec, luego se autootorgó como un soberano sistémico, luego se autootorgó como un Adán, se autootorgó como un Adán, luego como un serafín, luego como un humano espiritualizado, luego como un humano morontial y finalmente como humano de carne y hueso que fue Jesús. Entonces, en ese caso, él ubicó cuando se autotorgó como un Lanunandek primario, que fue soberano sistémico, él eligió probablemente el primer sistema que se reveló y entonces sustituyó a ese soberano rebelde, que era, si no me equivoco, era Lutentia en esa época. Pero después él tomó un mundo también, lamentablemente, rebelde, donde ese Adán planetario, él lo sustituyó como un Adán planetario en ese mundo rebelde. Entonces tuvo una experiencia extraordinaria en ese mundo rebelde y logró avances importantes. No olviden que para poder que un Micael o un Miguel de un universo local llegue a tener la plenitud de soberanía con todo el poder de los cielos y de las tierras que existen en cada universo local y como máximo representante supremamente poderoso, representante de la Trinidad en ese pedacito de galaxia, tiene que tener 7 autotorgamientos en las criaturas que él elija para poder tener una experiencia plena de sus criaturas. Y esa es la causa por la cual no solo fue 6 veces otra personalidad, sino fue también Adán planetario. Esa es la causa, estimada Esner. Espero que haya quedado claro. Ah, o sea que yo formulé mal la pregunta entonces. Gracias, Marcelino. A usted, estimada Esner. Excelente pregunta, hermana Esner. Es unas excelentes preguntas y eso es lo que se quiere, que todos nosotros como estudiantes anotemos las preguntas así como vas, sigue por buen camino como vas y cada pregunta anótela que para eso está el hermano Marcelino y cada uno de nosotros que podamos aportar, no solamente Marcelino, puede ser Aníbal, puede ser Douglas, puede ser Elenita. Muchas gracias, doy el pase a Elena para que siga dirigiendo.
Ah, no, gracias. No, pues le damos entonces la palabra a Amparo, que supongo que tiene alguna otra pregunta. Adelante, Amparito. Bueno, gracias. Tengo, pues siguen las dudas, ¿no? Pero habla de un Adán, porque la Biblia dice que el primer Adán y luego viene otro que sería Adán, que el segundo Adán que venía a ser como en la persona de Jesús. Esa es una pregunta, ¿no? Porque, o sea, primero, ¿cómo vino? Porque se supone que la creación empezó con Adán y Eva. Eso es lo que tenemos entendido nosotros los que hemos leído la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Entonces, para nosotros el inicio era entre Adán y Eva, y el uno tomó la decisión de comer del árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí es donde nos han hablado sobre el pecado, que era, digamos, el no creerle a Dios. Supuestamente, eso es lo que hemos aprendido, de que el no creerle nosotros a lo que Dios decía a través de la palabra, Adán tomó la decisión de no creerle porque fue cuando le dijo a Dios y culpó a Dios de que la persona que le había dado a él de la manzana, o sea, como que se le echó la culpa a Eva, eso lo entiendo yo así, no sé si estoy tan mal, de que realmente la mujer que tú me diste fue la que me dio. Entonces, como fue culpa del Padre o de Dios o de Jesús, no sé cómo fue ahí, si me ayudan a aclarar un poco, de que yo comí porque fue culpa de ella que tú me la diste. Eso lo he entendido yo. Y después viene el segundo Adán, que se supone que ahí es donde viene Jesús a restaurar cuando los viste y les pone las vestiduras de piel. ¿Por qué no me explicas un poquito eso, que tengo como un enredo ahí? Ok, no sé, Elena, si Ramón se le da la palabra a Ramón, si ya va a agregar algo. Si gusta, adelante, Ramón, para que después Marcelino también pueda contestar. Ujú. Bueno, sería que levantó la mano, pero debe ser que no estaba Hola, Quito. Bueno, si aquí. gusta tomar la palabra, señor Marcelino, y después le damos la palabra ¿Cómo en tu no? caso ¿Cómo de no? Bueno, mire, estimada Amparo, no olviden que hay muchos aspectos bíblicos, tal como le he comentado muchas veces antes, que se confirman con Urantia, se confirman con Urantia, pero hay muchos otros que no se confirman, que no se confirman. Y uno de los que no se confirman es que Adán y Eva no fue la primera pareja humana. Entonces, por supuesto, lo que se refiere, Amparo, es al hecho de que como el apóstol Pablo, especialmente el apóstol Pablo comenta, de que así como hubo un primer Adán, que cayó y por la caída de ese primer Adán la humanidad pecó e incluso murió físicamente, porque según la Biblia se cree que la muerte física es por la caída de Adán y Eva, que si Adán y Eva no hubiesen caído no hay muerte física. Eso es lo que se piensa con respecto a la Biblia. Ahora, Pablo dice que así como hubo esa caída de ese primer Adán, que entonces viene un segundo Adán para compensar esa caída en Jesús. Eso lo dice Pablo. Pero ya sabemos, estimada Amparo, y ha sido usted valiente. Yo la felicito por ser valiente en disponerse a, no a un libro, estimada Amparo, no a un grupo, no a un Marcelino, no a una determinada agrupación, sino al espíritu, porque no hay posibilidad de comprender la verdad por más que leamos 26.000 millones de veces Urantia o la Biblia o lo que sea, si no nos dejamos llevar por el Espíritu. Entonces, esa disposición al Espíritu ya le da a Amparo la posibilidad de que Urantia es algo nuevo y que así como confirma algunas cosas de la Biblia, así rompe esquemas plenamente también de la Biblia. Entonces, eso es, estimada Amparo, ya sabemos que no es un primer Adán, ya sabemos que no hubo una primera pareja que fue Adán y Eva, existieron, pero fue la novena raza de la humanidad. Ya existían 8 razas antes de venir Adán y Eva. Ellos vinieron, no son terrestres, son superhumanos, y por esa razón ellos no son terrestres como tal, ellos se llaman hijos materiales de Dios con H mayúscula y M mayúscula.
hijos materiales porque son semi-espirituales, semifísicos, y ellos son también denominados elevadores biológicos, porque cuando un planeta tiene ya niveles de raza favorable en su biología, en su físico, en su cuerpo, entonces se envían a los planetas para que tengan muchos hijos de raza pura y los liguen con las razas planetarias y eleven la genética que va a producir elevación mental y luego va a producir elevación espiritual, además de elevación física. Entonces, lamentablemente, el caso de Adán y Eva acá falló. Apenas tuvieron 117 años sin fallar y es la situación dolorosa por la cual no los tenemos acá. De manera pues, que tenemos dos caídas, una hace 200.000 años, la caída de Lucifer que hizo posible la rebelión del príncipe que teníamos acá, llamado Caligastia, que lo sabemos ahora por Urantia, y la segunda, que fue hace 38.000 años, 162.000 años, perdón, 462.000 años después de la llegada del príncipe y 162.000 años después de la rebelión, llega Adán y Eva. Y lamentablemente también cayeron, no los tenemos con nosotros. De manera pues, estimada Amparo, que gracias por su paciencia y sobre todo gracias por esa valentía de ir dependiendo del Espíritu para tratar de ver cómo le anexa todas esas innumerables o numerosas, mejor dicho, numerosas piezas del rompecabezas adicional que tiene el libro de Urantia para poder ir comprendiendo la Biblia, que tiene pocas piezas del rompecabezas. La Biblia tiene piezas, pero pocas. Muchísimas más piezas del rompecabezas tiene Urantia, y eso hay que irlas anexando para poder ir entendiéndola poco a poco. Estimada Elena. Gracias, señor Marcelino. De verdad que están muy completas esas respuestas. Bueno, por lo menos para mí quedan claritas. Espero que Amparito le esté quedando también más clarito. Pero si no, todavía hay oportunidad de seguirlas comentando. Pero si me permites, déjame darle la palabra a Douglas y después a Ramoncito y después a Aníbal y probablemente eso siga ayudando también. Por favor. Entonces, adelante, Douglas, por favor. Sí, buenas noches a todos y mil bendiciones para todos, y esperando pues que esta noche sea de grandes bendiciones en cuanto al entendimiento de esta quinta revelación. Bueno, miren, hermanos, este es un aspecto, ¿verdad? De la diversidad de temas que aquí se tocan y se seguirán tocando, que es como delicado. De hecho, me trae recuerdos de ocasiones anteriores donde se han presentado situaciones difíciles, ¿verdad? Y la idea, pues, por lo menos la mía, no es polemizar, no es polemizar. La idea, pienso yo, que debe ser compartir conocimiento, ¿verdad? Y poner en práctica siempre la tolerancia, ¿verdad? En cuanto al entendimiento, al nivel del entendimiento de cada uno de todos los presentes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, voy a expresar mi opinión en cuanto a este tema, con respecto a la pregunta de nuestra hermana Amparo. Sí, y ya bueno, ya Marcelino no lo refirió. Primero, Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos, ¿verdad? Entonces, así se da a entender en la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia, en mi opinión, y quiero resaltar eso, en mi opinión, no deberíamos interpretarla literalmente, ¿verdad? Porque la Sagrada Escritura, ¿verdad? Está escrita en metáfora, en un lenguaje religioso que es metafórico, ¿verdad? Y es por eso que no debe interpretarse literalmente. Sin embargo, como estamos claros, la Sagrada Escritura, pues a través de la historia, ha contribuido enormemente con el progreso espiritual de la raza humana. Y el cristianismo, pues, indudablemente, pues, ha sido de todo ese cúmulo
de historia y de legado espiritual, el que más ha favorecido a la humanidad, ¿verdad? Eso es indiscutible, ¿verdad? Sin embargo, no deja de tener sus imperfecciones, ¿verdad? Y precisamente y muy afortunadamente tenemos esta quinta revelación que nos amplía pues grandemente, pues, y lo acaba de decir Marcelino, de ese rompecabezas, pues tiene todas las piezas faltantes y nos da esa visión, ¿verdad? Y nos aclara grandemente el panorama, ¿verdad? De hecho, hay una parte de la cuarta parte del libro Urantia, donde Micael en Jesús le aclara a uno de los apóstoles, no me acuerdo ahorita a quién, y le hace esa revelación aparte. Le dice Natanael. a Natanael, exactamente, Aníbal, ya se me venía la cosa, el nombre. Le hace esa aclaratoria aparte, le dice que no, pues que no debe, algo así, palabras más, palabras menos, que no debe fiarse completamente en lo que señala las escrituras porque es susceptible de muchas imperfecciones, pues, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto en este momento, ¿verdad? Este, por ejemplo, mucha gente a mí me pregunta, muchos jóvenes, profesor, eh, ¿por qué la Biblia no habla, por ejemplo, de los dinosaurios, de la evolución, sino que el mundo fueron creados en 7 días y así como por arte de magia? Y, yo les aclaro, pues, de que no fueron 7 días literales, son, o sea, de 24 horas, o pudiéramos decir 7 días llevados a lo humano, ¿no? Esos 7 días quizás fueron los 4.500 millones de años en que tiene la Tierra de formación. Y así sucesivamente. Entonces, hago referencia a esto, pues, por lo que acabo de decir, que no debe interpretarse literal. No quiere decir que no sucedieron esos hechos, pero no de esa manera, sino que hay que, pues, seguir indagando, investigando, ¿verdad? Y ampliando esa visión, ¿verdad? Para que nos pueda llegar el entendimiento y complementar ese rompecabezas de que habla Marcelino y que Urantia nos proporciona esas piezas restantes. Entonces, bueno, ese era lo que quería señalar. Gracias, hermano. Gracias, Douglas. Fíjate que acabas de tomar ese tema de las preguntas de los jóvenes. Qué curiosos son los jovencitos, pero qué bueno que preguntan, que tienen la confianza contigo de hacer esas preguntas. Y bueno, ahí hay otra perspectiva de lo que es lo común, lo único que pueden encontrar en la Biblia. Pero bueno, qué bueno que apoyas ahí. Gracias. Bueno, discúlpenme que me tomé la palabra. Ramoncito, adelante, por favor. Amada hermana Amparo, ¿me escucha? Claro. Yo le voy a contar un testimonio, Amparito. Yo Bueno, cuando empecé a estudiar el libro de Urantia, lo empecé a estudiar con un hermano su nombre, su hermano colombiano de la República Hermana de Colombia, su nombre era Lucho Herrera. Lucho Herrera. Entonces, él estaba en la iglesia en lugar de su presencia. Empecé con él a conocer de Dios. Él también bueno, está durante. Bueno, yo estoy hablando de un Lucho. Lucho ya se graduó, ya partió de este mundo. Entonces, mi historia es la siguiente. Igual tenía conocimientos bíblicos como vos, y en una de esas se da una discusión entre él y mi persona. Esto es normal en las discusiones, las diferencias. Entonces, esa discusión es que yo le digo, no, pero es que Eva es la que pecó y Eva fue la que le dio la manzana a Adán. Y yo me pongo un poquito energúmeno, ¿no? Y él con una serenidad me dice, Ramosito. Entonces, esto es de estudiar, hermana Amparo. Entonces, si usted pudiera tomar nota en algún lugar de estos documentos, a mí me aclaró esa situación de lo que usted pregunta. Pero eso es necesario, la genera, va a tener respuestas como las que da Marcelino.
Entonces, el documento 74, perdón, el 73, documento 73, 74, 75 y 76 le van a dar a usted una entereza de las circunstancias de Adán y Eva. ¿Y cuál fue la manzana? Pero si usted no hace lo que yo hice cuando Lucho me dijo, Ramoncito, te recomiendo estos documentos. Si yo no lo hago, yo no dejo de patinar. Entonces, yo me dispuse a estudiarlo y en unos 15 días me acerqué y le dije, hermano, wow, qué esclarecido quedé. No solamente de repente fue una falta de Adán y Eva, sino que fue una cometida de flagancia. Es decir, Adán y Eva fue engañada, pero, perdón, Eva fue engañada, pero Adán cometió, como cuando se dice, un delito con pleno conocimiento en flagancia ¿Verdad? de lo que estaba haciendo. Entonces, Es ahí verdad. vas a tener, recuérdame, documento 73, 74, 75 y 76. Aquí se trata que sí, nosotros vamos a contribuir en ciertas respuestas muy livianas, pero se necesita que el estudiante, yo también soy estudiante, pero que el estudiante tenga la interés de leer e investigar esto que le estamos diciendo. Gracias y espero me pueda comprender. Un abrazo desde acá. Se te quiere mucho. Muchas gracias. Sí, no, perdóname que me tome así la palabra sin dármela, pero sí, es verdad. Yo sé que la palabra, o sea, Dios dice que esto no es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, yo sé que en la Biblia, como ahora en Urantia y la conexión que hay ahora de Urantia con la Biblia, todo tiene que ser inspirado y revelado por el Padre. Y si no, no estuviéramos hablando esto, porque pues no me interesaría. Y yo sé que el Espíritu de Dios es el que me enseña, Él es el que me revela y Él es el que me da el conocimiento para entender y comprender lo que Él me quiere enseñar. Pero pues me he dado cuenta, pues en lo poco que he aprendido, de que Dios ha utilizado a Marcelino para que me revele a través de él muchas cosas y le doy gracias a Dios. En este momento yo quería saber eso, lo del pecado, pero bueno, voy a leerlo y vamos a mirar para que Dios me revele el segundo Adán y todo eso, porque pues el inicio de todo será de que el pecado era de Adán y Eva, pero obviamente yo ya había entendido en el rompecabezas que también estoy armando, porque yo sé que la Biblia es un rompecabezas que nos lo han enseñado de diferentes maneras en revoltijo y no nos han explicado desde el principio quién era Dios, cómo era Dios, qué quería realmente Dios con nosotros y eso lo dice ahí en su palabra. Dice que no se alabe el sabio en su sabiduría ni el necio en su valentía, sino más alábese en entender y conocer a Dios, que Él es misericordia, Él es juicio, Él es justicia aquí en la tierra. Entonces sí, nosotros tenemos que entender que no es por las riquezas ni por su poder, sino por conocer y entender lo que Dios nos revela. Entonces, les doy gracias. Voy a leer el documento 75, 73, 74, 75 y 76. Pues yo la verdad no estoy leyendo mucho Urantia porque pues no leo bien y la letra es muy pequeña, aunque me dice que con lupa, pero eso es más fácil. Pero la estoy siguiendo en audio. Entonces, Exacto. muchas gracias. Gracias, Amparito. Qué bueno que ya tomaste nota de lo que hay que leer, que podría ayudarte a ampliar ese conocimiento acerca de lo que fue Adán y Eva. Bueno, entonces adelante, Aníbal, por favor. No te escuchamos. Estaba hablando con mi esposa. Eh, Amparito dijo que... ¿puedo hablar? Sí, Sí. adelante, Adelante. adelante. Ya te habíamos dado Amparito la palabra. dijo que el pecado de Adán y Eva
bueno, aquí llegamos pues a lo que se define como pecado. Pecado es cuando conscientemente, intencionalmente, yo decido hacer el mal. Eva conscientemente, intencionalmente, no quería hacer el mal. Estaba siendo engañada y la trama de engaño de Caligastia fue como, no fue ni de primera, no fue ni de segunda, fue como de cuarta mano, una cadena de engaños. Hasta los que engañaron a, a Eva estaban pensando que estaban haciendo el bien y estaban tan deprimidos cuando se dieron cuenta que hicieron el mal que, que o los mataron o se suicidaron. Eh, lo que ocurrió con Eva no fue un pecado, sino que después el ángel, Solonia, les dijo que habían sido declarados en contumacia. Sí. Y ellos, después de que se dieron cuenta que habían caído en el mal por los engaños de Caligastia, bueno, Adán prácticamente dijo, yo amo tanto a Eva que no puedo ver a Eva sufriendo sola y yo voy por el mismo camino para acompañarla. Entonces, yo creo que eso fue un acto de amor muy grande de Adán para estar con Eva. Y los dos juntos, en el segundo Edén, continuaron haciendo la voluntad del Padre, ya como mortales en este planeta. Entonces, eso era lo que iba a decir acerca del pecado. Y para mí eso no fue pecado el de Adán ni Eva, porque el mismo libro Durante dice que fue una contumacia. Y, y la otra cosa acerca también para Amparito, eh, el- las escrituras, cuando Jesús le habló a Natanael acerca de las escrituras, porque Natanael estaba consciente de lo que aparecía y sabía que eso lo escribieron los hombres. Y si vos miras el índice del libro Urantia, eso lo escribieron seres celestiales. Y bueno, la cuarta parte la hicieron los seres intermedios que son como una escala más abajo de los ángeles, pero todavía están por encima de nosotros. De todas maneras, fueron seres celestiales. La integridad del libro Durantia es increíble. No hay contradicciones en lo que está escrito ahí. Lo que los científicos a veces dicen que está falso en el libro Durantia, para mí es el hecho de que la ciencia todavía no ha llegado a confirmar lo que dice el libro Durantia, porque durante el tiempo la ciencia ha ido confirmando o se ha ido alineando con los conocimientos que hay en el libro, científicos que hay en el libro Durantia. Y incluso hay un científico que tiene como un inventario de esas cosas y va diciendo año por año qué porcentaje de los conocimientos científicos que hay ahí ya también son parte de la ciencia actual. Y la progresión es buena porque va aumentando y aumentando la confirmación del libro Durante. Y en cuanto a Esner, el Supremo, pues el documento, del documento 115 al 118 son todos acerca del Supremo, son muy interesantes, muy profundos y muy buenos leerlos, porque es la deidad que más vamos a conocer nosotros. Es la deidad que nos va a permitir a nosotros conocer las experiencias de todos nosotros. Pues, imagino que las experiencias buenas. Entonces, yo ahí voy, cuando el Ser Supremo se autorrealice, como dijo Marcelino, eh, y lo dice el libro Urantia, precisamente en esos documentos, vamos a ser conscientes de la experiencia que ha acumulado el Ser Supremo. Y cuando eso ocurra, ya empieza otra época. Nosotros en este momento estamos en la época de los superuniversos, que es la que siguió después de la época
de Abona. Y la que sigue después de la que, en la que estamos nosotros es la de los mundos, o de los mundos, no, del espacio exterior, que es todavía mucho más grande y para la cual, dice también en esos documentos sobre el Ser Supremo, nos estamos preparando. Nos estamos preparando para un trabajo divino, espectacular. Y, y entonces, eh, pero el Dios Supremo eh, es un Dios experiencial, ¿sí? Y es parte porque lo que ocurrió cuando Marcelino habló de la autodistribución en tres personalidades, no solamente fue también en tres personalidades, sino también en otros cuatro absolutos, sí. Y como resultado de esos otros cuatro absolutos también está el que tiene toda la potencialidad de todo lo que puede existir. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando en este momento. Y parte de eso es el Ser Supremo. Luego sigue el último, que es otra deidad experiencial. Y luego el absoluto. Hasta el mismo libro Durante dice que ellos no tienen muy claro cómo se va a completar el absoluto, porque eso significa en inglés se llama depletion, la, como que se acaba todo lo que puede ser potencial y ya se aparece como experiencia en, en estas deidades evolutivas. El ser, el, el ser supremo, el último y el absoluto. Y esos tres son otra trinidad experiencial. Bien interesante todo eso, como dijo Marcelino, son conceptos que no aparecen en ninguna otra teología. Y el libro Urantia es una cosa, es un compendio que tiene conocimiento científico, arqueológico y que son verificables. Así Y es. por eso es que yo estoy convencido que el libro Urantia es verdadero, porque se pueden verificar incluso esas evidencias. Y también es un compendio teológico, religioso, filosófico y es consistente. Y la forma como está escrito, a mí me parece que es muy bonita. La cosmología del libro Urantia es como ver una obra de arte, pero hecha, y es hecha por Dios. Imagínense, pues. Claro. Entonces, entonces, eso era lo que le iba a decir a Amparito y a Esne. Y a es. Gracias. No, gracias a usted, Aníbal. Muy, muy completo todo. Bueno, Ramoncito, Gracias, Eva. adelante. Y por ahí tenemos más preguntas para don Marcelino. Entonces, bueno, Hermano para todos, ¿eh? Marcelino, y para todos, esto es una pregunta que quiero hacer para todos. Voy a entrar con la introducción. Los reveladores agradecen enormemente a la existencia de las Biblias, porque imagínate lo que dicen ellos, parafraseando. Sin ellas no hubiese existido la creencia de un Dios como hoy en día lo vemos, ¿ok? Entonces la pregunta es, imaginémonos en un hipotético caso, después de las enseñanzas entregadas por Maquiventa Melquisedec o Melquisedec de Salem, como lo denota la Biblia, en Hebreos 7, que Jesús de Nazaret que Micael de Nevadón no se hubiese auto-otorgado en Jesús de Nazaret. ¿Cómo estuviera a este punto la humanidad? Bueno, muy interesante lo que han dicho, todo lo que han comentado y lo que acabas de comentar, estimado Ramón. Sí, hubiese un gran retraso, primero por la falta del mensaje de esclarecimiento que nos dejó, y segundo, la falta de el espíritu de la verdad, la falta del espíritu del Hijo, de manera que el planeta tuviera un retraso mucho mayor, porque además de eso,
la situación del planeta eh, no iba a quedar en las condiciones que quedó, iba a quedar en unas condiciones donde la posibilidad de oscuridad iba a ser cada vez mayor, en vista de que el príncipe probablemente seguía acá. Es probable que no se hubiesen dado esos avances como se dieron para limitarlo, como se limitó acá. Y bueno, las situaciones, en mi opinión, hubiesen sido de una oscuridad mucho mayor de lo que tenemos ahora. De manera pues que tenemos un enorme privilegio en medio de las dificultades grandes que se han presentado en el planeta, un gran privilegio de tener no solo el testimonio inspirador en ese extraordinario trabajo de Micael y Jesús en nuestro planeta, sino el maravilloso y extraordinario derramamiento de ese reino del Espíritu que se conecta en el corazón de cada ser humano y permite la llegada temprana del ajustador del pensamiento. De manera pues que muy probablemente no hubiese venido todavía un hijo magisterial, es probable que no, y entonces eso sería un caos en comparación, un caos mayor en comparación con lo que tenemos ahora. Esa es mi opinión, estimado Ramón. Entonces, hermano Marcelino, se podría deducir que Micael de Nevadón, como nuestro padre local, pues para no perder tal vez las ovejas en este redil y estar en ese caos, lleno de amor y de misericordia, toma la decisión para venir acá y de una u otra manera hacer ese trabajo con los 12 apóstoles y de no despreciar, nos dejaron ciertas partes de la Biblia escrita por hombres santos y otros no muy santos, por verdades y otros errores, para aumentar esa gran creencia en Dios. Y en la actualidad, los ángeles en determinado momento elevaron a los seres celestiales de mayor jerarquía la petición de más información para que la humanidad busque hacer que lo que es el objetivo, buscar hacer la voluntad del Padre celestial y universal aquí en este planeta. Así es, hermanito, así es. En todo caso, el planeta siempre iba a ser bendecido. No podemos decir que iba a ser olvidado, no. Se iba a buscar la forma, pero lo más extraordinario es que se confirma que era uno de los más oscurecidos de la rebelión, de los 37, uno de los más oscurecidos, y por eso él tomó la decisión de venir y somos pues afortunados en eso. En todo caso, el retraso nuestro definitivamente tuvo que ser mayor. Debió indiscutiblemente, si no hubiese venido, sería mucho, mucho, mucho mayor. Pero por supuesto, el plan de Dios, al igual que los demás planetas, los cuales no fue, siempre está previsto para que todos los seres tengan la plena oportunidad de salvación. Así es que no podemos pensar que Dios es injusto con unos planetas y muy justo con otros. No, simplemente, bueno, tenemos esta fortuna en medio de la oscuridad que teníamos de tener este planeta que dicen los reveladores que ahora, a pesar de todas las dificultades, brilla con luz propia por ser la cuna sentimental de Micael de Nevadón en esa encarnación como niño en Jesús de Nazaret. Eso quería comentar. Muchísimas gracias. Siendo así, dejo el pase a la hermana Elena para que amenice con esa gran belleza que la caracteriza a ella. Ay, muchas gracias. Adelante, Omeilín, tienes la manita levantada. No, yo lo que quería completar lo que dijo el hermano Ramón. Yo ya había investigado eso, hasta vi un documental hablaba que hubiera pasado si Jesús no hubiera venido. Entonces, se habló de una realidad, vamos a decir, como que hipotética, o sea, que eso no ocurrió, pero era una suposición.
Entonces, lo primero que decía que no hubieran existido las instituciones educativas, no existirían las leyes que protegen a la persona justa. O sea que, porque como las leyes están hechas, casi todos los artículos están hechos a base de la Biblia, entonces no existían leyes que nos defendieran, la gente hiciera la maldad sin tener consecuencias. Si ya de por sí, conociendo a Jesús, tenemos retraso, tuviéramos más retrasado todavía. Eso fue algo hipotético que yo había investigado por la misma curiosidad. Pero como dijo el hermano Marcelino, nosotros ya somos un planeta especial, o sea, Jesús no nos iba a abandonar. Y también por lo que investigué, Jesús tenía su venida como para una época más adelantada. O sea, que no sé exactamente qué época, pero una época donde nosotros íbamos a estar más evolucionados en conciencia, pero debido a la rebelión de Lucifer. Lucifer, de Satanás y Caligastia, y que ellos iban a entorpecer la misión de Jesús, entonces él adelantó su venida para encarnarse en Jesús de Nazaret. Así es. Así Adelante, es. señor Marcelino. Sí, así es, así es. En todo caso, claro, oyendo a Omeilín, pues yo me digo, bueno, siempre uno se confunde, incluso a veces a mí se me ha salido Jesús, porque Jesús no vino, Jesús es hijo de José y de María, que vino como todos nosotros, ¿no? Pero sí vino Micael. Micael estuvo incluso el mismo Urantia, en algún momento en el libro habla de Jesús, entonces le he tenido que hacer un circulito para ponerle Micael. ¿No? Claro, pero ocurre eso. De manera pues que muy importante todo lo que se ha comentado y además de eso, lo que comentó Aníbal y lo que comentó Douglas, estimada Amparo, no se vaya a desilusionar, por favor, no se vaya a desilusionar y tengan la plena seguridad, Amparo, que usted con el audiolibro es bastante favorable con el audiolibro. Lo único es que usted ya tiene que estar clara que Urantia rompe bastantes esquemas, pero esa rotura de esquemas nos aumenta en el consuelo. Yo, por ejemplo, tenía un pequeño o un determinado nivel de consuelo cuando leía la Biblia, estimada Amparo. No, no sé si nos está escuchando, Amparo. No sé si, no, está distraída en este momento nuestra gran Amparo. Parece Este, que sí está sí, atendiendo a la sí, familia. sí, está atendiendo. Adelante, estimada Elena. Bueno, Aníbal tenía la mano levantadita, entonces si gustas, Aníbal, y ya después aquí tenemos otras preguntas para esperando por don Marcelino. Adelante. Sí, Amparito, ya te envié mi número telefónico, está ahí en un mensaje que te envié. Y, y si quieres ser parte del grupo WhatsApp, entonces también te podemos agregar. No sé si me escuchaste. Sí, sí, es que como acabaron de llegar mis hijos que estaban en el parque, entonces me distraje un poquito, qué pena. Pero sí, Ah, bueno. mándame el grupo y esta grabación la voy a escuchar, la verdad. Es que acabaron de entrar y me interrumpieron un poquito por lo Sí, que estamos de vacaciones acá con mi nieta en Miami y por sí, yo te envié mi número telefónico. A ver si me bueno, envías el tuyo. ahí, o si no lo anotas, ahí Marcelino se lo manda. Ah, Me ok. habla y me cuenta. A mí me gusta que me cuente porque yo realmente Sí, aprendo mucho más fotográfica y audiblemente que leyendo, sí, que a veces me interrumpe y eso es de mucha concentración. Pero sí sí. tengo, o sea, que tengo una pregunta. Eh, o sea, hay muchas personas que dicen que uno mismo es Dios, o sea, cada mundo, o sea, cada persona es como un Dios, se hace un Dios por el pensamiento y nosotros somos dioses. Ah, Eso yo sería- quisiera, ah, sí, yo quisiera hablar de, ¿puedo hablar de eso, no sé. Marcelino? De una vez, adelante. Adelante, hermano, adelante. Bueno, pero antes de eso, quería comentar algo que dijo Marcelino. Marcelino dijo que el que vino fue Jesús, de acuerdo, vino Jesús.
pero con No, la persona, que vino Micael. Jesús nació de un hombre y una bueno, mujer como sí, todos nosotros. bueno, sí, Vino Jesús Miguel. no vino, sí, 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 correcto. Jesús no vino porque nació como todos nosotros, pero sí vino la personalidad de Micael. A, a Jesús, sí. Jesús no se dio cuenta que era hijo de Dios y es hijo de Dios paradisíaco hasta después de cierto tiempo, sí, que gradualmente se dio. Pero es entonces la misma forma como nosotros aprendimos, de que antes nosotros estábamos en tinieblas, pero luz vino al mundo, Jesús vino al mundo para que Él fuera la luz en las tinieblas. Entonces, en realidad hay cierta, digamos, afinidad de lo que el libro está hablando, pues que yo lo he entendido por revelación de la palabra, porque dice, Sí, porque el mundo estaba en tinieblas y Jesús es la luz del mundo, la luz de las tinieblas. Entonces, Sí, 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 ¿en sí, las tinieblas en dónde estaban? Pues yo pienso que en mi sí, mente, sí, ¿no? En mi mente. Entonces, si en mi mente Dios me aclaró, como pues es un ejemplo tonto, pero es como cuando uno está en la selva y uno viene a estos países civilizados, pues a uno se le abre mucho el entendimiento. Lo mismo me está pasando a mí, pues con la Biblia me ha pasado ahorita, pues me está pasando un poquito con el libro de Urantia. Es como que uno no logra comprender, por lo menos que ahora un cohete vaya a la luna y que pues, unas personas vayan a la luna. Para uno eso es imposible de creerlo, ¿me entiendes? Pero somos mundos diferentes. Mi pregunta es esa. Cada ser es un mundo celestial, es un Dios, porque todos pensamos diferente, todo. Obviamente tenemos el conocimiento y el entendimiento del espíritu, porque si tú no tienes el espíritu, que yo tengo el espíritu que fue conforme a la voluntad y a la presencia de Dios, pues ni yo te puedo comprender, ni tú me vas a comprender. Por eso las matas y los animales pues no me comprenden, o ahora en este momento yo no los comprendo mientras esté en esta tierra, me imagino este mundo terrenal. ¿Por qué? Porque me falta una luz que me dé el conocimiento y la sabiduría para comprender las maticas, que es lo que yo estoy entendiendo, que ustedes dicen que uno va ascendiendo en el mundo, los mundos morontiales. Bueno, todavía yo el lenguaje de Urantia no lo manejo, pero pues yo me veo así, como en esa revelación que yo voy a ir a los mundos y después pueda poder hablar con las florecitas, con las maticas, voy a entender el aire, voy a entender toda esta cosa que para uno es maravillosamente, inmensamente grande. Entonces, mi pregunta es, ¿cada uno de nosotros somos dioses, reveladores? No sé. Vamos a ver, Amparo, vamos a Aníbal, ver que dame un ya, minuto solamente para darle, Amparito, escúchame. Lo que se pasa es que hay que aclarar, cuando el hermano Marcelino dice rompe esquemas, en otro libro que yo leo, porque yo soy lector del libro, es estar prestos a romper con paradigmas que nos han enseñado, ¿ok? Sí, yo no tengo Enseñanzas problema en romper que todos tenemos. los esquemas Bueno, desde que el bueno, Padre y que sea el Espíritu de Dios me dé esa claridad. ajá, ahora bien, Amparito, nuestro Jesús de Nazaret que nació aquí y que su alma se creó acá, fue dual. Hay que tener que fue dual, que es como nosotros obviamente, pero vamos a ser sinceros, es un hijo de Dios porque allí habitó Micael de Nevadón, un hijo creador de Dios, un creador de 10.000 planetas aproximadamente, ¿ok? Sí. Y en un sistema local como de 1.000 planetas, en donde está el planeta Durantia entre 619 planetas, él se autotorgó en el más oscurecido, el que más estaba en tinieblas. Entonces, quedar claro en eso, que lo que pasa es que Jesús de Nazaret es algo especial, es algo especial. Y tranquila, adelante con el hermano Aníbal. Bueno, nosotros no somos dioses, porque no vamos a estar creando universos, digamos. Lo que sí podemos, pero sí tenemos regalos de Dios Padre. Uno de ellos, la personalidad. Eso es un valor absoluto y una verdad absoluta que nosotros tenemos, la personalidad. Y con la personalidad, pues nos vienen cosas como el libre albedrío.
que es muy, muy importante para discernir entre el bien y el mal y seguir avanzando. No somos dioses, pero sí también estamos habitados por una partícula de Dios Padre, el ajustador. La tenemos en la parte más espiritual de la mente. Y no, y lo único que vamos a alcanzar en la perfección es la perfección finita. No vamos a alcanzar la perfección infinita de Dios Padre, por ejemplo. Pero sí vivimos en Dios, somos de Dios y somos para Dios. De eso yo sí estoy totalmente convencido. Y el que, y el que por su libre albedrío diga que no está de acuerdo, entonces no quiere ser parte de Dios. Y lo que está ocurriendo en ese momento es una rebelión. Y eso es lo que le pasa a los ateos, se rebelan. Y el que no quiere ser parte de Dios, pues simplemente es como el que cuando estás en una orquesta, y como decía Javier, si el director ve que vos no estás tocando lo que te toca tocar en esa orquesta para producir una sola cosa en unidad, entonces simplemente te sacan de la orquesta, porque lo que estás es saboteando toda la cosa. Y yo lo veo también en el sentido de que como Dios es todo bondad, no puede haber ni lo más mínimo de maldad, que es lo opuesto a la bondad, ni lo más mínimo de maldad en Dios, porque Dios es lo máximo en eternidad y en términos de infinitud, de bondad, y no puede dar ni lo más mínimo de lo contrario a la bondad, que es la maldad. Entonces, si nosotros nos rebelamos, estamos simplemente yéndonos por el lado de la maldad y eso no puede convivir con Dios. Entonces, si nos rebelamos, Perdón, simplemente y cuando Dios dice en la Biblia, pues hablando de la Biblia, porque yo le hablo bíblicamente, dice el Señor que todas las maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación de aborto. Eso implica de que todas nuestras generaciones de los hijos y todo son cortadas cuando yo le creo y hago su voluntad y empiezo a conocerlo y a entenderlo, o ellos tienen que vivir su proceso y no tienen esa bendición. Lo digo por mis nietos, porque uno anhela que sus hijos, sus nietos y todos empiecen a tener este enlace y este camino hacia el Señor, que ninguno se pierda. Antes de que Jesús le curara la vista a un ciego en un sábado para tratar de convencer al Sanedrino, para intentar convencer al Sanedrín del nuevo evangelio del reino que estaba proclamando Jesús, antes de darle la vista, uno de los apóstoles le preguntó a él que si él era ciego porque los papás habían pecado o por los pecados de él. Y Jesús le dijo muy claramente que no es por los pecados del papá que él era ciego. Los pecados de los papás de uno no los heredamos nosotros, ni los hijos de nosotros heredan los pecados y las culpas de nosotros. Así es. Bueno, Omeilín, adelante, por favor. Dios, que Dios los busque. Se te cortó mucho, no escuchamos. O sea, para los hijos o los nietos ya es voluntad de Dios, o uno puede, digamos, con su actuación y en el espejo de nosotros, ellos vean a Jesús. ¿Sí me entendió? Por lo que yo entiendo de la salvación es personal. O sea, unos padres pueden ser cristianos, pueden ser verdaderamente entregados a Dios, pero si uno de sus hijos decide rebelarse contra Dios, apartarse del camino de Dios y nunca se va a arrepentir, igualito esa alma no se salva. Esto es lo que yo tengo entendido de la salvación, pues. No, y con respecto a lo que decía Aníbal, es cierto que al evolucionar en esas moradas celestiales no vamos a ser dioses, pero sí a medida que vayamos evolucionando, sí vamos a tener ciertas habilidades, como por ejemplo creo que nos vamos a poder comunicar por telepatía
A lo mejor va a llegar un momento que vamos a poder viajar en el espacio, en el tiempo, a un tiempo récord, no sé, cosas así, pues. Y con respecto, me surgió a mí una pregunta. Con respecto a a creer en el infierno, ¿eso lo inventó Caligastia o fue la misma sociedad que sacó esa creencia del infierno? ¿Quieres responder, Marcelino? ¿O lo terminas? Marcelino, estamos hablando O de, alguien Marcelino se desconectó, yo creo. Marcelino, estamos hablando acerca de si los pecados o faltas de los padres las heredan los hijos, o, si, pues, o que es lo mismo, que nosotros heredamos las culpas y fallas de los padres nuestros, pues de los padres materiales que tenemos aquí. Bueno, claro, como tomaron rienda, pues yo dejé quieto, Elenita, ¿cómo se hace? En todo caso, bien, en todo caso, bueno, es importante ver cómo aprovechamos el máximo del tiempo posible para que quedemos lo más esclarecidos posible, ¿no? Bien, con respecto a eso, no hay ninguna posibilidad de que lo malo se herede, solo se heredan las tendencias físicas y solo se heredan las tendencias mentales. Todo lo que es de tendencia física o corporal, de tendencia química, etcétera, se hereda y lo que es de tendencia intelectual mental también se hereda. Pero el pecado no se hereda, eso es algo totalmente personal. Y eso es una de las diferencias con respecto a lo que nos dice el Antiguo Testamento. De manera de que yo le comentaba, estimada Amparo, cuando llegaron su familia, que usted no pudo escuchar, era eso, que tenía que tener un poco más de paciencia con la Biblia, porque en la Biblia pues hay una cantidad de cosas que sí nos estimulan y nos dan mucha fuerza, como eso, de que la luz se hizo luz a través de la palabra derramada a través del Hijo Creador. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Y bueno, no sé, hermano Douglas, si quería agregar algo. Sí, gracias, hermano. Bueno, para puntualizar, en cuanto al tema del pecado, que si es hereditario, bueno, ya estamos claros, ¿verdad? Uy, por ahí tengo un sonido de un carro allá afuera. No, tranquilo, no se Este, escucha, pero creo que sí ya se quedó escucha, claro lo pero, del pecado. Sí, no, todo bien. este, ok, sí, es que tengo un sonido de un carro allá afuera, nada, para. Bueno, y es por eso del hecho de que el pecado no es hereditario. Es por eso de que el dogma del tal pecado original es completamente falso. Ese dogma es falso. Y ese dogma lo sostienen hoy en día las religiones cristianas, pues. Es completamente falso porque, por lo que acabamos de señalar, Ujú. es injusto, ¿verdad? De que los hijos hereden el pecado de sus padres, ¿verdad? Entonces, y sabemos que pues Dios es infinitamente justo. Es que ni siquiera en las leyes humanas, que somos susceptibles de imperfecciones, ¿verdad? Existe eso, pues, de que los delitos se puedan traspasar a los hijos, ¿verdad? Y si el dogma del pecado original es falso, entonces se entiende pues de que Jesús, nuestro Señor, Micael, él no murió en la cruz para pagar un supuesto pecado de la humanidad, o que se vio obligado a derramar su sangre, ¿verdad? Para pagar por un supuesto pecado de la humanidad que habían heredado de Adán y Eva. Entonces fíjense cómo se Se le está perdiendo la señal un poco, Douglas. Tal vez si apaga la nos cámara pueda manipulaban. recuperar Eso la por un señal. lado. Por otro lado, ¿sí me escuchan? Sí, se fue un poco la señal, pero adelante. Parece que ya está todo bien. Por otro lado, en cuanto a la pregunta de Omeilín, mira,
el infierno es una invención humana. El infierno es una invención humana, ¿verdad? Y fue una tergiversación de las palabras de Micael cuando él se refirió a ese tal rechinar de dientes. Él se estaba refiriendo, era a un lugar que llaman el Gaena, que existía en la época romana, en esa época del Imperio Romano, y era un lugar donde se lanzaban los cuerpos de los moribundos y de las personas muertas, crucificadas, que nadie reclamaba esos cuerpos. Y era un lugar, o sea, el lugar era un espectáculo, pues, dantesco, porque es donde se descomponían, pues, los cadáveres y las aves de rapiña llegaban y a comer, etcétera. Entonces, cuando Micael se refirió a ese lugar, se estaba refiriendo al Gaeta, ¿verdad? Y pues a través de la historia, pues se cambiaron las palabras y se tergiversaron las palabras de Micael en lo que respecta a eso y otras muchas partes, pues. Y bueno, fíjate, por ejemplo, ya transcurrido el tiempo, llegamos, por ejemplo, a la Edad Media, Dante Alighieri, la Divina Comedia. La imaginación de ese señor fue tan espectacular, tan maravillosa, que él inventó los 7 niveles, creo que son 7 niveles, no sé, 5, no me acuerdo. Yo no he leído la novela completa, pero sí tengo muchas referencias sobre eso. Entonces, fíjense, y bueno, y eso, como que terminó de consolidar esa idea del tal infierno. Urantia señala y aclara de que si Dios es literalmente amor, como así lo es y así lo creemos y así yo lo creo, ¿verdad? No hace sentido de que Él mismo cree un lugar físico de condenación eterna y de tortura eterna, ¿verdad? Donde nos vamos a quemar por el resto de la eternidad, ¿verdad? Pero también hay que tener claro que Urantia también lo aclara de que si bien no hay infierno como tal, ¿verdad? Sí existe el peligro de que nuestra alma se extinga si nos identificamos con el pecado y la iniquidad. Entonces, mucha gente pudiera decir, pero qué fácil, ¿verdad? Que no existe infierno. Entonces, no hay pago de todas esas cosas mal hechas, ¿verdad? Yo le respondo de que cuando uno conoce de Dios, de todas las delicias que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo, qué peor castigo que el negarnos disfrutar para la vida eterna del reino de Dios y de todas esas delicias y de todas esas promesas que nos hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra entre nosotros, y cuando estuvo encarnado Micael en Jesús. Entonces, esa es la respuesta que le doy. Gracias, hermano. Qué lindo, muchas gracias, Douglas. Omily, no sé si dejaste tu manita arriba o necesitas hacer Bueno, algún otro yo comentario. ya entendí lo que dijo el hermano Dula. Ok. Completando eso, también cuando yo en ese tiempo yo era católica, yo misma me cuestioné lo del mismo infierno. Yo misma me preguntaba, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué existe el infierno? Entonces un día estudiando, porque después dejé de ser católica, estudiando con los adventistas, eh, ellos me mostraron evidencia de que la Biblia originalmente, en las partes donde dice infierno, en realidad no era infierno, sino que decía Hades o decía Seol, que es un lugar de sepultura. O sea, generalmente cuando la Biblia dice infierno, se refiere a la sepultura, pero muchos cristianos malinterpretaron eso. Ujú. Entonces, yo lo que entendí es eso, que como la Biblia fue traducida muchas veces, entonces hubo una mala interpretación. Así es. Y sí, y también añadiendo a lo del pecado original,
nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres. Lo único que nosotros sí podemos heredar, que yo sí he notado eso está en los niños pequeños, son como tendencias carnales. O sea que como nosotros evolucionamos de los mismos animales, nosotros nacemos ya con ese egoísmo, con la rebeldía, porque si tú te pones a notar, los niños siempre se ponen a pelear por algo, por un juguete, o tienes que enseñarle a compartir. O sea, nosotros ya nacemos con esa tendencia, voy a llamarlo tendencia animal, pero no quiere decir que nacemos con el pecado original. Así es. Muchas gracias, Omelín. Muy buena tu discernimiento. Entonces, señor Marcelino, ¿gusta agregar algo? Sí, para que quede claro cómo se inició lo del infierno, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, en la época primitiva, es decir, probablemente antes de Adán y Eva, se veía que progresaban las personas malas, progresaban y en algunas oportunidades económicamente tenían más posibilidades o materialmente más posibilidades que las personas buenas. Entonces, en ese sentido, las personas trataron de, como no pagaban lo malo, como no se les castigaba, entonces se comenzó a producir la creencia de que iban a pagar en el mundo venidero o en el mundo de los espíritus, y entonces se comenzó a inventar un infierno para este tipo de casos. Ese fue el inicio de lo que es la invención del infierno. No olvidemos que en cuanto a Jesús, le pusieron muchas palabras que él no había dicho. Dicen los reveladores, concretamente dicen, los escritores del Nuevo Testamento, ojalá que nuestra gran Amparo pudiera estar escuchando, ojalá que estuviera escuchando. Los escritores, qué Y bueno, estoy escuchando, Marcelino. amén, amén. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando se esforzaban en recordar lo que Jesús decía, generalmente solían olvidarse de lo que no decía y en algunas oportunidades colocaron palabras que supusieron que decía, pero que no las dijo, como por ejemplo la palabra infierno. Y por supuesto, también le colocaron palabras como quien se bautice, quien cree en mí y se bautice, será salvo. La palabra se bautice. Él no mandó bautizar, respetó la decisión de los discípulos de bautizar, pero no mandó a bautizar en agua. No, en espíritu sí, pero en agua no. Entonces, lo otro es, por ejemplo, esa situación tan difícil que tienen las iglesias, especialmente la católica, con el más grande respeto que se merece la familia, que es algo extraordinario. Pero ese hecho del matrimonio indisoluble viene basado fundamentalmente en lo que dijo Jesús en la Biblia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y no dijo exactamente eso, dijo en aquellos días de la época de Adán no era así. En todo caso, todo esto es importante tenerlo en cuenta para poder ir poco a poco, de acuerdo a esta bendición que tenemos, esclareciéndonos en los aspectos de la Biblia que pudieran estar distorsionados. Y esa es la base por lo cual los que tenemos el gran privilegio de conocer Urantia, nos esforzamos con todas las fuerzas de nuestra capacidad para ver cómo ayudamos a nuestros hermanos bíblicos amplios, como el caso de Amparo, para poder que tengan un esclarecimiento cada vez mayor. De manera pues que esta noche fue un poco allí con ciertas tensiones bíblicas, pero pienso yo que se le está sacando provecho y se le va a seguir sacando provecho a este compartir. Así es, señor Marcelino. Dejamos a la Bueno, hermana Elena para que ella sea quien haga unas 4 preguntas que nos tiene, por favor, hermanitos. Entonces, adelante, hermana Elena. muchas gracias. Bueno, ya me tocó el turno entonces. Muchísimas gracias. Bueno, sí, aquí hay unas cuantas preguntas pendientes que sí nos gustaría, señor Marcelino, Douglas, Aníbal, quien guste responder también. Em,
acerca de lo que es, bueno, a ver, se las voy a leer para que quien guste dar la respuesta, adelante. Dice, si nuestra mente es solo el resultado de impulsos perdón, eléctricos en el cerebro, ¿qué pasa con nuestra esencia? Cuando el cuerpo deja de funcionar, entonces, ¿es la conciencia algo físico? Adelante, Aníbal, que ya está listo, por favor. El cerebro no produce la mente. El cerebro es como un receptor de radio, es una cosa material. Ujú. Y se activa es con la actividad de la mente. Y la mente es una dotación del espíritu infinito, bueno, del Espíritu Santo. Ok. Y, y eso es externo a nosotros. Simplemente es como una herramienta que utiliza la mente, que utiliza el espíritu, pues, para, para nosotros podernos conectar a los circuitos, por ejemplo, ayudantes de la mente, y para podernos conectar a otras posibilidades eh, que tienen significado y valor cósmico, por ejemplo, como la llegada del ajustador. Sí, necesitamos una mente con un buen cerebro, con una buena salud mental para que pueda llegar el ajustador. Si no tenemos capacidad de discernir, por ejemplo, no llega el ajustador. Entonces, esa fue una de las cosas que yo descubrí cuando yo era ateo, que hay mucha evidencia de que la mente no está localizada en el cerebro, que la conciencia no está localizada en el cerebro, en la parte pues material, en las neuronas materiales que nosotros tenemos, que funcionan electroquímicamente. Entonces, y eso está es por fuera. No es sino ver las experiencias cercanas a la muerte. La conciencia de esa gente, de lo que relatan, eso no está en el cuerpo que está ahí tirado en un quirófano, inconsciente aparentemente, sino que está aquí en otra parte. Y lo que narran son cosas que están documentadas por esas intervenciones quirúrgicas en los hospitales. Y entonces se sabe que sí estaba en el hospital y que lo que narran tiene sentido también. Así es. Entonces la mente no es producto del cerebro. El cerebro es simplemente material y es como una herramienta, como un receptor que se sintoniza con los circuitos para poder conectarse, por ejemplo, con los ayudantes de la mente o, por ejemplo, para poder tener una mente saludable para que pueda llegar un ajustador. Gracias. No, muchísimas Eso, gracias. Entonces, la eso. conciencia no es algo físico. Bueno, Magdalena, la pregunta es muy interesante y muy clara la expresión de Aníbal. Es importante darse cuenta que la mente se le llama material, pero ¿por qué se le llama material? Porque se enraiza en el cerebro, pero Ok, la mente no es producida por impulsos eléctricos, tampoco es producida por impulsos químicos. ok, La mente, es decir, esos impulsos eléctricos y esos impulsos químicos tienen que ver con el vehículo físico, o sea, la realidad física y que indiscutiblemente está conectada con un cerebro que también es físico. Y por supuesto, ese cerebro recibe una donación y esa donación es la mente. La mente es una dotación, tal como lo comenta Aníbal, mm, de los 7 espíritus ayudantes que dan estas capacidades de intuición, valor, entendimiento, conocimiento, asesoramiento, adoración, sabiduría, en el caso del humano. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente la conciencia tiene que ver con esos componentes del yo. Esos componentes del yo que tienen conexión, para eso es la personalidad, para unir todos esos componentes del yo. La personalidad une un vehículo físico que es químico, que es eléctrico, une una mente que es la dotación que se le da a ese vehículo físico a través del cerebro, ¿no? Une una chispa que llega a un fragmento divino que es el ajustador
y une el alma, que es lo que se inicia como una realidad espiritual humana, que es exactamente. Entonces, eso es, la conciencia es de alguna forma el estado mental dispuesto al impulso del ajustador. Es un estado que hace posible la mente cuando se conecta con el cuerpo una vez que se tiene libre albedrío. Una vez que se tiene libre albedrío, en esa conexión con la personalidad, se produce una conciencia y en esa conciencia es que hace el impulso del ajustador y de allí que se reconoce entre el bien y el mal a través de ese impulso de tanto los dos últimos espíritus, el de adoración y de sabiduría, como el del ajustador que acaba de llegar, además del espíritu de la verdad. Entonces, por ahí como que hay otra pregunta, estimada Elena. Sí, 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 hay otra, pero gracias por ampliar la respuesta de Aníbal Qué con, bueno. con lo que usted ha completado. Entonces, justamente Aníbal tocó las experiencias cercanas a la muerte o lo que es abreviado EMC. ¿Qué nos dicen sobre esas experiencias cercanas a la muerte? Muchas, muchas experiencias, por ejemplo, en el caso de Marcelino, con estos 49 años que tengo, casi, de estar en los caminos y casi 31 años de estar con Durantia, muchas personas se me han acercado a compartir experiencias y vivencias, incluso el caso este de los túneles, el caso del túnel donde se ve una luz, el caso de que se vea el papá, que se vea la mamá, el caso de que se vea al hijo, el caso de que se ven paisajes. Por ejemplo, decía una persona campesina una vez que habló conmigo, pues que había tenido esa experiencia y llegó a un lugar muy de sabana, ¿no? Como lo que pudiera llamarse un potrero, donde había una cantidad de vegetación, pero incluso, y decía el abuelo, porque era una persona ya mayor, era así, decía, un pajonal, qué bonito pajonal, decía así el abuelo, pajonal, eso era algo hermoso, diga, imagínese para sembrar, y no hacía calor, llamaba la atención de que no hacía calor. En otro caso, se dio algo muy interesante, donde la persona veía ángeles y lo veía de dos en dos, los ángeles, y pero ¿por qué veo estos ángeles de dos en dos? Veía. Entonces, todo ese tipo de experiencia la permite Dios, casi todos los casos no pudieran llamarse ilusión, son experiencias que Dios permite para confirmar, en la opinión de Marcelino, para confirmar ese estado o ese nivel o esa experiencia en estos mundos, en estas moradas, en estos niveles gloriosos que nos esperan. De manera pues que Entonces podemos decir que es un vistazo real a la siguiente dimensión. sí, aunque no es exactamente real, estimada Elena, no es exactamente real por lo siguiente, porque incluso hay un dato muy específico en la revelación y ese dato es, dicen ellos, por la cuestión de las alas de los ángeles, que dicen que los ángeles tienen alas. Ujú. Entonces dicen ellos que uno de los aspectos es que en algunas oportunidades algunos seres humanos han tenido el privilegio, probablemente seres humanos reservistas, ¿no? Del destino planetario, que tienen niveles más o menos elevados, de visualizar algunos ángeles de transporte. Y entonces esos ángeles tienen una especie de escudos de fricción donde se les colocan las personalidades desmaterializadas y salen a velocidades de 900.000 kilómetros por segundo para transportar a un ser de un lugar a otro, de un mundo a otro. Entonces se le han confundido con alas cuando han visto a los ángeles del transporte, pero otros casos es el caso de algunos moribundos que se les permite la visualización del ángel de la guarda en el momento de la muerte, poco antes de morir, ellos se les permite la visualización. Y dicen los reveladores que no se puede modificar el concepto que tiene en la mente esa persona moribunda y lo ve con alas. O sea que hay una especie de proyección del ángel de la guarda, sí, pero lo ve con alas. Entonces por eso no es tan real en el sentido de que incluso en algunos casos ven infierno, ven fuego. Otra vez a una niña evangélica le preguntaron o salió en un programa diciendo que Juan Pablo II, el Papa, lo había visto en el infierno. Ella era evangélica y había escuchado eso. Y bueno, tuvo esa experiencia. De manera pues que se producen esas experiencias
Y generalmente todas esas personas que han tenido esas experiencias han tenido cambios positivos, han hecho libros y se han dedicado a ayudar a las personas para que tengan cambios. De manera que Dios usa todo ese tipo de vivencia para ir preparando el camino para cuando llegue un esclarecimiento mucho mayor, como en el caso del libro de Urantia, y esas personas pueden estar receptivas a estos esclarecimientos que le van a permitir tener una idea más clara de lo que vamos a encontrar después de la muerte. Sí. Oh, muchísimas gracias. Bueno, a ver, Omeilín, por favor, y después Douglas. Bueno, completando también lo que dijo Marcelino, yo supe dos casos extraordinarios. Yo creo que pueden ser verdad, porque puedo decir que una concuerda con el libro Durante. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando han estado en coma, no son todas, que cuando ellos otra vez vuelven a reaccionar, ellos dicen que ellos estaban en un lugar desconocido, flotando, y que de pronto se le aparece un ángel que le dice que todavía no es su hora. Y es cuando de pronto otra vez regresan a despertarse, como dicen ellos, regresan al cuerpo. Y supe un caso también que me pareció extraordinario, que dos mujeres se pusieron de acuerdo que querían comprobar si de verdad existía lo que llaman los jardines. Entonces ella dijo, bueno, si yo me muero primero, yo te prometo que yo te voy a confirmar que sí existe. Y la otra hizo la misma promesa. Entonces un día una de ellas se murió. Y después cuando pasó los días, dice ella que se le apareció el fantasma de la muerte y le dijo, estoy en un jardín muy bonito y hay muchos niños. Sí, sí existen las moradas celestiales y aquí existe un jardín bien bonito donde cuidamos a los niños. Mm, Y yo me quedé, sí, y entonces es cierto que uno no habla con muertos, pero yo creo que en ciertas situaciones excepcionales a lo mejor se hace la excepción y se le da ese permiso a la persona resucitada para venir a Urantia a dar un mensaje a nosotros que estamos aquí en el planeta, pues, si no me equivoco, yo creo que es así. Bueno, gracias, mire, Omeilín. No, muchas estimada gracias. Elena, disculpe, estimado Douglas, para aclarar de una vez, pudieran tener esas experiencias y pudieran tener, producirse un mailín o algún tipo de fenómeno que pudiera tener alguna coincidencia con la realidad. Pero los reveladores son muy firmes en decir que no se permite, es una política del universo no permitir ningún mensaje de los seres que resucitan a los planetas. Entonces, eso sí lo confirman en varias oportunidades. Adelante, estimado Douglas. Bueno, mire, en cuanto a esta pregunta de Lenita tan interesante, pues yo en lo particular, yo pienso que esos casos, pues, de todas esas historias, esos son, pienso yo, y yo en eso soy radical, que esos son fenómenos mentales derivados de los esquemas mentales y de esa idea preconcebida que tenga la persona, dependiendo de la religión a la que haya pertenecido. Por Mm, ejemplo, eh, esas personas que son muy devotas a la Virgen, bueno, me imagino que este, verán pues a la Virgen cuando están en esa etapa, pues casi muriendo, pues. O verán al doctor José Gregorio Hernández. Conozco muchos casos, ¿verdad? Familiares míos. Este, y bueno, igual, si es persona creyente en Buda, pues verá a Buda. Y así, pues, yo ujú. pienso que esos son fenómenos mentales. Este, y bueno, yo me acuerdo del caso que mencionó Marcelino de esa niña evangélica que vio el infierno, que no sé qué. Mire, eso hace un poco de años, eso hace como, aquí en Barquisimeto se escuchó, se llegó a escuchar eso. Incluso en esa época vendían DVD en la calle y me acuerdo que vendían los DVD con ese video de esa persona, de esa niña o como que había sido una monja también
que había visto el infierno y no sé qué, y para allá, y mucha gente juraba que eso era cierto, ¿entiendes? Entonces, eso forma parte, pues, de toda esa, para mí, falsas creencias, pues, y que forman parte de eso, de esas ideas preconcebidas que ya uno tiene en la mente, y entonces, son como sugestiones, pues, que se manifiestan en el momento que la persona está moribunda, Mm. pienso yo. Quería aportar eso. Muchísimas gracias, Douglas. Es muy válido también, claro. No sé si Marcelino quería agregar algo más al respecto. Sí, Malena, quería era saber si hay otras preguntas, porque ya estamos concluyendo, pero no sé si tiene unas dos preguntas más o algo más. Sí, tengo dos anotadas más y Ok. bueno, vamos a tratar de darle prisa. A ver, aquí dice, ¿podemos dejar una huella eterna sin misticismo? ¿O es la Ok. vida verdadera, perdón, es la verdadera vida después de la muerte, el impacto, los recuerdos y el amor que dejamos en las personas que se quedan aquí? O sea, eso es la huella eterna sin misticismo, perdóneme. Sí, no olvidemos que Jesús, dicen los reveladores, no era un místico manso, un místico manso. Los misticistas el misticismo tiene mucho que ver con apartarse por allá, la soledad, la pura meditación, Ujú. el evitar incluso los conflictos con la sociedad, tratar de alejarse por allá. Incluso tiene un poco que ver con la cuestión de los monasterios, la cuestión de retirarse, pues. Entonces, nada que ver con el caso de Jesús, donde buscó a las multitudes y trató por todos los medios de irradiar lo que Dios le daba a través de todos sus esfuerzos para predicar, especialmente preparando a 12 predicadores, ¿no? Ujú. De los cuales, pues, 11 dieron un gran fruto, que aun cuando no mandó a predicar a los gemelos, pero también dieron fruto de ese testimonio que de alguna manera transmitieron. De manera, pues, de que el misticismo, una persona, la religión, dice, hay un dicho que por allí encontré, que creo que lo confirman los reveladores, creo que lo confirman, dice, quitar algo de la vida y llamarlo religión no es religión. La religión es la vida misma, es la experiencia. El Maestro Jesús, acá en Urantia, dice que no hay maestro mayor que la experiencia, el maestro de maestros. Y en muchos casos, las experiencias más difíciles que uno no quisiera vivir son las que más enseñan, son las que más enseñan. De manera, pues, de que sí, el ser humano tiene que tener ciertos grados de soledad. La soledad es importante, el retirarse a meditar. En el caso de la adoración, pues esa disposición del yo al servicio, sin pedir nada a cambio, ese deseo de hacer la voluntad del Padre, esa contemplación de la inmensidad de Dios y de la pequeñez nuestra, ¿para qué sirvo? ¿En qué puedo ser útil? Que tiene que ver con esa adoración, con esa reverencia, ¿no? Y la oración, por supuesto. O sea que los momentos de soledad no son necesarios, sino indispensables. Pero no hay posibilidad de desarrollar la religión de Jesús si no hay contacto con las personas. Incluso ese contacto que muchas veces o que algunas veces es agresivo, que es de prueba, que es de injusticias, que es de maltrato, que a veces recibe uno malas miradas, malas palabras, incluso malas acciones. Entonces todo eso es la auténtica religión y todo eso es lo que produce capacitación para la fusión con el ajustador, que tiene que ver con la meta principal que tenemos por ahora. Entonces no sé si hay algo más Muchas que gracias. agregar. Sí, Sí. sí, sí, ya última y nos retiramos. Si creyéramos en la reencarnación, venimos a este mundo con una lista de tareas espirituales para evolucionar. O sea, ¿existe un propósito de aprendizaje? Sí, Que...
la mayoría de los que creen en la reencarnación, que quienes creen, pues ellos incluso eligen los papás, eligen las mamás, eligen los hijos, Así es. eligen la casa, eligen el cuerpo, eligen que va a tener el cabello rojo, o que lo va a tener negro, o que lo va a tener azul. Entonces, todo ese tipo de cosas, siempre que se diera el color azul, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, ellos y planifican todo y tal. Pero bueno, a Dios gracias, Urantia ya nos da la claridad, nos da la claridad con el más grande respeto por todos los hermanos y las hermanas que creen en la reencarnación, nos da la claridad de dos aspectos fundamentales. Uno, no se produce exactamente la resurrección como tal, como la creen nuestros hermanos y hermanas bíblicos, La reencarnación. digamos bíblicos, no, la resurrección. Ah, ok. No se produce exactamente la resurrección como los hermanos bíblicos la creen, ¿no? La ok. resurrección, porque ellos piensan que el cuerpo se recupera, que el cuerpo se va a recuperar, que las tumbas van a dar sus cuerpos, que si alguna vez un cuerpo se lo comió un tiburón, alguna vez ese cuerpo va a salir, no vamos a decir del tiburón, pero del mar, y ese cuerpo va a restituirse, porque se piensa que el cuerpo que estuvo en la tumba de Jesús es el mismo cuerpo que ellos vieron, se piensa. Entonces, por eso lo confirma el apóstol Pablo y dice que aquellos que estemos en vida cuando el Señor venga, porque pensaban que en esa generación regresaban en vista de la predicción de la destrucción de Jerusalén, que Jesús dijo, no pasará esta generación sin que ocurra. Y sí, así fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero se confundió muchísimo ese pasaje y se pensaba que Jesús regresaba. Entonces Pablo dice lo que cuando el Señor regrese tenía esperanza de estar vivo, Pablo todavía, lo que estemos vivos seremos izados, seremos levantados para recibir al Señor en el aire, pero los que están muertos, las tumbas se abrirán, ¿no? No se produce, ya que el cuerpo se pierde, pero tampoco se da la reencarnación, como dicen nuestros hermanos de tendencia reencarnacionista, producto de que, bueno, los distintos grados de tendencia espiritual que hay en las distintas religiones y las distintas agrupaciones, siempre hablan de la presencia de Dios en nosotros, sí, que somos templos de Dios, sí, pero siempre hablan como de un espíritu, como de una fuerza que nos habita o que incide en nosotros, o que hace posible que experimente en nosotros, como de un solo espíritu. Entonces Urantia nos habla de que no es un solo espíritu, hay dos espíritus en el humano. Uno, el fragmento divino del Padre que viene y es totalmente individual y llega cuando uno toma su primera decisión moral, a los 4 años y medio, 5 años y medio, 6 años, por ahí hasta 7 años. Esa es la primera decisión moral que recibe la chispa divina del Padre. Y el otro, el espíritu humano que comienza con la cooperación de la chispa que llega como padre y la disposición de la mente humana que se prepara por fe como madre. La mente humana que coopera por fe se hace la madre de esa nueva realidad espiritual humana y la chispa divina, el ajustador que llega, se hace el padre de esa realidad humana. Y el hijo es esa realidad llamada alma. El alma tiene la mamá, es la mente que coopera, el papá, el ajustador, la chispa que llega, y el alma se inicia acá. Dicen los reveladores de manera muy específica que el alma nunca ha tenido un cuerpo previo, jamás ha tenido una mente, ni jamás ha tenido un cuerpo. Va a continuar con cuerpos sutiles, los llamados cuerpos morontiales. Nunca va a tener otro cuerpo de carne y hueso, excepto casos especiales como los miembros del grupo corpóreo, que son casos súper especiales. Pero vamos a tener el cuerpo sutil. Ahora, la chispa divina del Padre que viene, sí ha vivido en otros cuerpos, sí ha vivido en otras mentes. Los ajustadores tienen experiencia previa y los reveladores dicen que la gran mayoría de seres humanos del planeta, o prácticamente todos hoy día, los de Urantia, no vienen chispas vírgenes, vienen chispas ya experimentadas en otros cuerpos y en otras mentes. Y no solamente es por causa de que aquel ser, hombre o mujer que se extinguió, la chispa salió y vino una niña llamada Elena o un niño llamado Douglas. No, no solamente eso, hay otras causas por las cuales tuvo o tiene experiencia previa en nuestros ajustadores, pero el alma no. De manera pues que cuando la persona resucita
porque le ha quedado, o perdón, cuando la persona fallece y le ha quedado, aunque sea la más pequeña pincelada de fe o de alma, esa persona no va a tener que preocuparse que el ajustador se vaya a otra mente, porque el ajustador no va a ir a otra mente en vista de que murió con cierto nivel de alma. El ajustador espera hasta que la persona resucita sin ir a ninguna otra mente. El ajustador espera, él va al Padre, hace muchas cosas, pero no va a ninguna otra mente, sino espera, sea que la persona resucite al tercer día, a las 36 horas, sea que la persona resucite al final del milenio, en resurrecciones especiales milenarias en grupo, o sea que la persona resucite al final de una época planetaria en resurrecciones en grandes masas que se llaman dispensaciones de juicio final o dispensaciones de resurrección para dar posibilidad a una aprobación de misericordia probatoria que se hacen y efectivamente se resucita allí. Entonces el ajustador viene a la criatura sin haber ido más a ninguna mente y continúa en el primer mundo de estancia. Entonces todo eso hay que tenerlo claro y bueno, nos alegra mucho que nuestra gran amparo, además de María Consuelo y todas las demás personas aquí presentes, hayan estado porque esto les confirma lo que de alguna forma se nos dice en parte en la Biblia y se cree en parte en distintas tendencias de la humanidad creyente. Gracias, estimada Elena, por todo lo que ha hecho. Hoy ha sido un proceso no fácil, pero muy favorable. No sé si Javier tenía algo que decir, Javier. Muy interesante, Marcelino y compañeros, la sesión de hoy, interesantísima, muy claro, todo bien claro. Muchas gracias por toda la participación. Gracias. Saludos a No, todos. gracias por acompañarnos. Agradecemos también a quienes nos ven en diferido en YouTube. Les damos gracias, les invitamos a que nos den like en este canal, nos sigan para que sigamos todos aprendiendo, alimentando nuestro espíritu con estas revelaciones de nuestro hermoso libro de Urantia. Pasen todos una muy buena noche. Buenas Igual, noches. igual.